¿Verdad que sí? Pues hermanos, no quiero ir rápido a la lección de hoy, a los 4 evangelios. Vamos a tener la lección de Sean, creo que sí, estoy en YouTube ahora para la lección de Sean, gracias Joel. Y de esta manera asegurarnos que todos estáis en la misma página. ¿En qué página estáis? 90 y algo, ¿y ese algo qué es? 92, ¿seguro que estáis en la 92? Hemos visto el nacimiento del rey y el rey siervo. Estuvimos hablando de los 4 evangelios y terminamos en la página 92. ¿Estáis conmigo en el servicio del rey? Vamos un momento a recuperar desde la página 91 rápidamente. Así los que no estuvisteis pudisteis también rellenarlo. Haré un pequeño repaso. Voy a ir rápido con esta sección para avanzar rápidamente. Y vamos a estar estudiando al Señor Jesucristo. Recordad que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, no necesita nuestro reconocimiento para que Él lo sea, no necesita probar nada para que Él sea lo que es, todo al contrario, es nuestro privilegio servir al Rey. Pero ese Rey que viene como siervo, página 91, después de siglos de esperanza de parte de los judíos, por fin nace Jesús, su Rey, pero ¿nació en un palacio o en un establo? En un establo, humilde, vino como rey humilde. Jesús nació en un establo y apenas se salvó de la muerte a manos del rey Herodes. Vivió como refugiado en Egipto, creció en un hogar pobre y más tarde pasó 3 años viajando a pie por caminos polvorientos, sirvió a otros y lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué clase de rey fue Jesús en su venida a la tierra? Un rey siervo. ¡Qué ejemplo tan tremendo! Es cómo podemos algunos de nosotros pretender ser señores. Hay un versículo ahí hablando a los pastores que dice, no os enseñoreéis sobre la grey. Nosotros somos siervos de un Dios que vino como siervo. En esta tierra, al punto número 12, nos dice, el Rey Jesús nunca dirigió un estado y no tuvo ejército, ni corte, ni siervos, ni riqueza, ni palacio. Su reino no era de este mundo. Mateo 20, 25, 28, donde Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre y se contrasta con los gobernantes del mundo. ¡Qué contraste tan grande! Vayamos un momento a Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, ¿qué ejemplo tenemos de nuestro Señor? ¿Qué ejemplo para seguir, imitar y vivir? ¿Qué versículo dice que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? ¿Lo hemos leído? ¿Qué versículo? Versículo 25. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y lo sabemos, gobiernos corrompidos, más y más control en toda la humanidad, perdiendo nuestras libertades, como estamos viendo a través de las clases ayer mismo hablando. Sé que estoy en internet, así que voy a ser cuidadoso con las cosas que digo, pero ahí tenéis ese control que hace perder nuestras libertades. Hablaba la hermana Blanca de Colombia, de la situación ahí en Colombia, en Venezuela, todos lo conocéis, pero no penséis que España, Europa, nos escapamos de esos sentidos. Sin embargo, ¿qué versículo dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir? Versículo 28. Marcadlo, por favor, en vuestra Biblia. A mí lo creo, porque lo dice la Biblia, me cuesta entenderlo. ¿Por qué digo que me cuesta? Como el Dios que dijo sea la luz y fue la luz. Ese mismo Dios que creó todo cuanto existe, ese mismo Dios que nos da vida a nosotros mismos, vino para servir. Lo creo, lo dice la Biblia. Pero hermanos, mi entendimiento humano le cuesta. Porque la naturaleza del hombre es, sírveme, yo primero, después yo, y si sobra algo, también para mí. Yo y mi sombra en segundo lugar. Pero hermanos, no es el ejemplo del Señor, al contrario, y es un ejemplo para servir, para imitar, para vivir.
El punto C. ¿Qué versículo dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús? Versículo 26 y 27, también el 28, hasta el 28. Imitemos su ejemplo. Jesús no solo nos ha enseñado a servir a otros, sino que también nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Y eso es importante que lo entendamos. Debemos seguir su ejemplo en nuestro hogar, lugar de trabajo e iglesia. Mateo 20, 28. Lo podéis copiar ahí, por favor, en ese espacio que tenéis. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, dejadme hacer una aclaración importante. Hay un dicho, seguro lo habéis escuchado por ahí, que dice, si no sirves, no sirves. ¿Lo habéis escuchado? O si no sirves para vivir, si no vives para servir, eso es. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Es un giro de la misma idea. Pero eso no es lo que enseña la Escritura, porque en esas palabras, muchas veces lanzadas incluso desde los púlpitos, lo que se hace es el control sobre las personas. ¿Cómo servimos? ¿Cómo seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo? Pues simplemente sirviendo para lo que sirves. Y ahí hago un giro de palabras. Porque servir quiere decir ayudar, pero también servir quiere decir ser útil, ser hecho o creado para aquello que fuiste hecho. Desde el momento de tu nacimiento, allí donde te encuentres, sea en el trabajo, en la iglesia, hazlo para el Señor. Las cosas que Él te dé hacer, hazlas con gozo en el corazón. A veces requerirá esfuerzo, sí. A veces requerirá sacrificio, sí. Pero nuestra actitud debe ser, Señor, mi vida es tuya. ¿Esto lo entendemos? Mi vida es tuya. ¿Sabes que Él te compró con su sangre? Que Él pagó un precio por ti, que no eres tuyo, sino que somos siervos. Y nuestra actitud debe ser, Señor, heme aquí, lo que tú quieras, lo que tú quieras. El vaso que el Padre le dio a Cristo lo bebió. Él mismo, el Dios mismo bebió ese vaso porque su vida la puso por nosotros, en servicio a nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos seguir el ejemplo? Si tú tienes a alguien a tu lado que necesita algo, pon tus manos al uso. Ponte a ayudar, ¿verdad? Seamos personas que buscan el bien del prójimo, del que está a nuestro lado. Amemos no egoístamente para servirme a mí primero, yo soy el centro de todo. Eso es narcisismo puro y duro. Sino realmente démonos cuenta que nosotros somos siervos. Y que nuestra actitud de amor y de entrega tiene que ser hacia los demás, no esperando nada a cambio. Y cuando llegas a ese punto donde haces las cosas por puro amor, sin esperar nada a cambio, sin comprar el favor, sin intentar decir, ¿ves lo que he hecho por ti? ¿Has visto? Sino por amor, es cuando estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora dejadme avanzar rápidamente. Vamos a ver ahora el servicio del Rey. El siguiente punto dice en Mateo 4, 23, está escrito, Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mirad que hay 3 palabras ahí marcadas, enseñando, predicando y sanando. Escriba 3 aspectos del ministerio de Jesús en Galilea. Qué difícil que es esto. ¡Wow! Enseñanza, predicación y sanidad. Esas 3 cosas. ¿Nos hablan a nosotros? Yo creo que sí. ¿Qué es una de las cosas primeras? La enseñanza. La enseñanza. Todos nosotros estamos enseñando a alguien. El problema es que enseñamos. La predicación es poder transmitir el mensaje de Dios mismo. Usando una palabra más técnica, los oráculos divinos, como algunos dirían. Eso es predicar, pero el mejor mensaje que puedes dar es tu vida mismo. No tus palabras. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras pueden ser muy bonitas, pero deben ser realmente la vida lo que muestre que eres una Biblia con patas, como algunos dirían. Así que tengamos esto muy en cuenta. Y, por último, sanidad. Hay corazones
rotos en medio nuestro. No se refiere ahí en la Biblia a que nosotros podamos poner la mano sobre alguien y sanarlo. ¿Tiene dolor de muelas? Venga al pastor y así el pastor te cura de las muelas. Eso no está en la Biblia en absoluto. Pero sí que hay que cuidar el corazón de los otros. Sanar los corazones. Cuidar. Y sí, de tanto en tanto también, cuando alguien necesita, tenemos enfermeras aquí, tenemos médicos entre nosotros y saben lo que quiere decir sanar, ¿verdad que sí? Aplicar los cuidados necesarios para que una persona salga de su enfermedad. Y eso es un buen ejemplo. Vayamos al punto 15. Primero Mateo 4:23 dice que Jesús dio enseñanza. Muchas de estas enseñanzas tenían que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no es un estado político con fronteras fijas, sino el gobierno de Dios en la vida de su pueblo, donde Él reina en sus corazones. ¿Qué importante es esto? El reino de Dios no está aquí en Castellbisbal y en estas 4 paredes, sino Dios está operando en todo el mundo, en su iglesia. Según el ejemplo del sembrador, el reino de Dios se encuentra en la vida de aquellas personas que aceptan su palabra como buena tierra donde la semilla cae, acepta la semilla y da fruto. Yo espero que mi corazón sea así, espero que el tuyo también sea así. Un corazón que dé fruto. Ahora, ¿sobre qué tema enseñaba Jesús a menudo? ¿Os habéis dado cuenta que hablaba? El reino, el reino, el reino. Hermanos, si tú has creído en Cristo, tú formas parte de ese reino. Tú eres, por así decirlo, una piedra dentro de ese reino. Pero el reino de Cristo no es un lugar, es todo esa iglesia allí donde se encuentre. Jesús dio otros ejemplos acerca del reino. Vamos un momento a Mateo 13, versículos 31 y 32. Mateo 13. Recordad, como dijimos, que Mateo habla muchísimo del reino. El Evangelio de Mateo, dedicado, enviado a los judíos, específicamente a todos también, pero hay ese toque de la nación de Israel muy marcado y habla sobre el reino más que ningún otro evangelio. En el capítulo 13, y versículo 31 y 32, dice así, Mateo 13, 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Con qué compara el reino en esta parábola? Un grano de mostaza. Pero fijaros, esto es interesantísimo, porque como un grano de mostaza, el reino de Jesús, el grano de mostaza es bien pequeñito, es lo más pequeñito, comenzó en forma muy pequeña entre sus pocos seguidores. Pero creció lenta y secretamente hasta haberse extendido por todo el Imperio Romano. De la misma manera, en años recientes, el reino de Cristo ha continuado creciendo secretamente en China, aun cuando hubo muchas iglesias destruidas y pastores encarcelados, muertos, que han sufrido. Hoy hay por lo menos 50 millones de creyentes en China. No pueden parar el evangelio. No lo pueden parar. Las puertas del Hades, dijo el Señor Jesucristo, no prevalecerán contra su iglesia. No se puede parar porque es el poder de Dios, es la voluntad de Dios, es el reino de Dios y no va a ser parado. Ahora, hay un aspecto que quiero marcar en esto. De hecho, 2. El primero es que la semilla es pequeña. Pequeña. Hermanos, más y más estoy convencido que la iglesia de Cristo es pequeña. El cristianismo es grande. La cristiandad es grande. El movimiento sociocultural, político, religioso es grande. Pero la iglesia es pequeña. ¿Y qué quiero decir con esto? Que realmente el Señor sabe los que son suyos. El Señor sabe los que son suyos. Y no son tantos. El Señor habló a los suyos diciendo, manada pequeña. Manada pequeña. Esto es
un consuelo para nosotros, sí, pero no quiero tanto consolar como advertir, para que no nos confundamos. Porque en esta parábola que el Señor dice que el árbol creció y que vino un montón de aves. El simbolismo espiritual es muy claro. Las aves son aves de carroña, las que menciona ahí en el griego. Y lo que ha pasado es que ese reino ha crecido y un montón de aves han venido a hacer sus nidos en ese reino. Aves de carroña. Y estamos viviendo en un tiempo de apostasía, de dificultad, donde la iglesia es un grupito pequeño. Aquellos que quieren agradar al Señor, que quieren vivir en una vida de santidad, que quieren realmente escapar de la religiosidad y tener una relación personal, real con Cristo, son pocos. Pero las aves están en la iglesia. Hablamos con un hermano de una iglesia que estaba atendiendo 10.000 personas. 10.000 personas. Este hermano me comentaba que había ido a una conferencia donde él predicó y me decía, pastor, era una vergüenza. Chillidos. Eran iglesias, y voy a usar los términos, fundamentalistas bíblicas bautistas. Conferencias ahí en México, en la Ciudad de México. ¿Ah? Dice, parecía aquello una locura, riéndose, contando, el pastor que vino a predicar, contando chistes con doble sentido. Todo el mundo sale feliz, riendo, jaja, juju, pero el Espíritu no ha trabajado en la vida y en los corazones. Y eso es una de las cosas que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender el reino y a entender nuestra relación con el Rey. Yo, de verdad, el domingo pasado nos reímos un montón, yo pensaba, este domingo ha sido interesantísimo. Y uno sale edificado, ¿verdad que sí? No digo que sea malo reírse, no estoy diciendo esto. Pero bendito el día que el Espíritu Santo trabaja en mi corazón, me golpea y aparta de mí todo aquello que al Señor no le agrada. Duele, claro que duele. Bendito dolor el que te saca un cáncer. De verdad. El que saca de ti algo que no agrada. Por eso, hermanos, si formamos parte de ese remanente, de esa manada pequeña, sintámonos felices, contentos en Él, animados en Él, fortalecidos en Él. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y prefiero estar con el Señor, como Marta y María, recordad el ejemplo ahí en su casa. ¿No os hubiera gustado estar ahí? Había cientos de personas fuera. La sinagoga de ellos, el Señor Jesús fue a enseñar, a predicar y a sanar a la sinagoga de ellos. Pero el Señor tenía su iglesia. Yo deseo formar parte de esa iglesia. Punto número 18, avanzo rapidillo. El punto número 18, perdonadme, en el punto 17 no lo habéis contestado, por favor ponerlo. ¿Dónde se encuentra el reino de Dios? Solamente en ciertos países llamados cristianos, donde quiera que Dios reine en la vida de las personas. Es fácil. En la segunda, esa era fácil, la que sí, Alina, esa fue fácil. El segundo aspecto del ministerio real de Jesús en Mateo 4:23 es la predicación. Jesús predicó las buenas nuevas del reino y llamó al pueblo a aceptar su gobierno en la vida de ellos. Esto fue buena nueva porque el gobierno de Jesús se constituye con paz y libertad. Su invitación es Mateo 11:28. Si vamos un momento a Mateo 11:28, por favor, escribirlo ahí, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos tenéis este versículo en vuestra Biblia marcado? ¿Cuántos tenéis este versículo en la Biblia? Todos, ¿no? Si alguno no lo tiene, por favor, tiene un problema esa Biblia. Pero hermanos, ese versículo no está ahí para marcarlo o tenerlo simplemente escrito, está para vivirlo. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Ven al Señor Jesús. Pon en Él las cuitas, las dificultades, los anhelos, los desanhelos. Pon todo aquello que te carga. Llévalo a los pies del Señor. Porque es en Él donde vas a encontrar descanso. No es en otro lugar, no es en otro sitio, no es en nada más o en nadie más que no sea Cristo. Y eso nos cuesta, ¿a que sí? Esto nos cuesta.
¿Por qué? Porque no le reconocemos como rey. Porque pensamos que los reyes somos nosotros. Y tenemos control de nuestras vidas. Pero cuando el Señor dice, venid a mí, sí, rey, obedezco, soy siervo. Pon aquí toda tu carga, sí, rey, la pongo aquí. ¿Os dais cuenta? Entonces es cuando el Señor actúa en nuestras vidas. Bien, avanzo rápidamente. El tercer aspecto del ministerio de Jesús mencionado en Mateo 4:23 es la sanidad. Y vayamos un momento. Fijaros que estoy en el Evangelio de Mateo. Como he dicho, vez tras vez, Mateo está mostrándonos a Cristo como Rey. Mateo capítulo 4 y versículo 23. Mateo 4:23. Dice así. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, una vez más, fijaros en esas palabras, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Me encanta ver esto. Me encanta ver al Señor teniendo cuidado de las personas. Cuidando. Porque muchas veces podemos espiritualizar tanto las cosas que no vemos la real necesidad de las personas. Puede uno decir, uy, tengo hambre. Ay, hermano, oraré por ti, que el Señor te bendiga. Tengo frío. Ay, hermano, oraré por ti, que el Señor te bendiga. ¿No creéis que es mucho más fácil decir, aquí tienes un trozo de pan, aquí tienes un abrigo para calentarte? ¿Sirven esos ejemplos? Que cuando veamos a nuestro hermano o hermana padecer necesidad, fluya de nosotros suplir esa necesidad, porque ya hemos estado orando, porque el Señor ya nos ha estado trabajando. Así que Mateo 4:23 es la sanidad. Jesús hizo milagros porque amaba al pueblo y porque ellos mostraban su autoridad como rey y lo reconocían. El rey puede ayudarme. Y iban corriendo a él, ya sea sanando a los enfermos, echando demonios o calmando una tormenta. Estos milagros eran señales del reino de Jesús. Él era el rey. Mateo 4:23, ¿cuáles son los tres aspectos del ministerio de Jesús? Una vez más, en Mateo 4:23, tres aspectos: enseñanza, predicación, sanidad. ¿Sí? Enseñanza, predicación y sanidad. Bien, hagamos una aplicación hasta este punto para nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Seguir el ejemplo del Maestro. Seguir su ejemplo. ¿Cómo? Sirviendo. Sirviendo. Para lo cual fuimos creados. Dios te ha dado talentos, dones, características. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer. Y yo puedo hacer cosas que tal vez tú no puedes hacer. Y si no las hacemos, van a quedar sin hacerse. Porque Dios te dio a ti la responsabilidad de hacerlas. No mires lo que otros están haciendo. No sirve lo que otros están haciendo, sino lo que tú puedes hacer. Sirve para aquello que Dios te diseñó. Pero no solo sirve, todos nosotros podemos enseñar, predicar o sanar. Como hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí, enseñar. Y de hecho, mucho. Y aquí no vale decir, ay, es que soy mujer. La Biblia no hace distinción en este punto en cuanto a mujer y hombre. Todos nosotros sigamos el ejemplo del Maestro. Enseñemos la verdad, enseñemos las Escrituras, enseñemos las buenas maneras, los buenos modales, el apreciar la vida, el disfrutar de las cosas hermosas que Dios nos ha dado. Es un arte, es un arte. Uno puede mirar el suelo y amargarse o mirar el cielo y de verdad disfrutar las bendiciones de Dios. Donde pones tu mirada va a mostrar lo que estás enseñando a los demás. Pero predica el Evangelio, comparte las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que conozcas. Y sana. Sana. No hagas heridas. No creas heridas. No formes heridas en los demás, sino que sana los corazones y las vidas siguiendo el ejemplo del Maestro. Esto es el reino. Vamos a orar. Señor, el reino es Jesucristo, el reino es Cristo. Y estas cosas que hemos visto en Él es sin duda alguna un ejemplo para cada uno de nosotros.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir el ejemplo de Cristo, que nuestras vidas cuenten para la eternidad, no solo para el tiempo. Padre, toma estas lecciones y ayúdanos a aplicarlas de una manera que transforme nuestras vidas, que anime nuestros corazones, que nos esfuerce en ti, Padre. Oh, Señor, de verdad, ayúdanos, Padre, para no poner excusas, para no tirarte a ti las culpas de aquello que nosotros mismos deberíamos haber hecho. Tú quieras fortalecernos en este día, guiarnos en tu voluntad de tal manera que digamos, esto es lo que el Señor me está dando, esto es lo que Él me está guiando, esto es lo que Él está haciendo, porque yo soy su siervo y Él es mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.